Bueno, pues digamos que primero teníamos la geometría euclidiana, que estaba basada en 5 postulados. Posteriormente, pues por la estructura del postulado número 5, que dice que si tú tienes dos rectas cortadas por una transversal donde la suma de los ángulos es menor que pi, entonces las rectas se cortan en este lado del plano. Como tiene la estructura del enunciado tiene, pues, es parecida a la de tal vez una proposición o un teorema, se podía pensar que este de aquí era una consecuencia de estos 4, ¿no? Entonces, en el intento de los matemáticos de demostrar que este era consecuencia de estos 4, se descubrieron otro tipo de geometrías nuevas, ¿no? Entonces, estas eran geometrías donde pues podían pasar dos cosas, ¿no? Ya sea que cualesquiera dos rectas siempre se intersectan, o vista de otra forma, si tienes una recta y un punto fuera de la recta, no existe ninguna paralela que pase por el punto. O sea, las paralelas no existen. O la otra situación, que dada una recta y un punto fuera de la recta, pues existen muchas paralelas, ¿no? Entonces, pues bueno, históricamente esas geometrías fueron muy cuestionadas, si eran, pues digamos, o sea, fueron muy cuestionadas y muy difícil de que las aceptaran como geometrías válidas porque, bueno, pues habían muchas cuestiones, ¿no? Que hacían que, digamos, en general no se aceptaran estas dos posibilidades. En ese entonces se tenía la idea de que solamente había un tipo de geometría, que era la euclidiana, y que estas dos cosas pues eran cosas que no, pues que digamos a la mejor dentro de un sistema lógico pues, se puede tener sentido, pero también se tenía una concepción del espacio como el espacio, ¿no? O sea, como que no había lugar a interpretaciones de que pudieran haber distintos espacios, ¿no? O sea, el espacio era único, ¿no? Y eso digamos que también, pues si el espacio era único y la forma más natural que teníamos nosotros de pensar el espacio era con los postulados de Euclides, pues estas geometrías que se parían ahí en ese momento, pues no eran muy bien recibidas. Después, lo que comenté ayer al final es que estas geometrías no era que, bueno, o sea, la postura que digamos ya terminó convenciendo fue que, bueno, pues estas hipótesis de aquí o estas geometrías de aquí no era que estuviesen mal en sí, sino que más bien era el problema que, o sea, la problemática que estaba surgiendo no era tanto que esto no fuera posible, sino más bien el lugar en el que se estaba pensando. Las geometrías donde no existen las rectas paralelas, se corresponden con geometría sobre una superficie esférica. Y bueno, ayer ya comentamos un poco más al respecto, ¿no? Y las geometrías donde existen más de una paralela, donde las paralelas no son únicas, se piensa en una superficie que es un poco más complicada de describir, pero bueno, lo vamos a comentar a su momento. Entonces, bueno, el problema no era que estas hipótesis fueran por un problema en sí, sino más bien era el problema el problema era dónde se estaba pensando esta geometría, ¿no? Si queremos forzar a, a que haya de este tipo de geometrías en el plano como lo conocemos, pues entonces sí puede ser que no pase lo que uno quiere que pase. Entonces sí pueden haber problemas para forzar que esas geometrías se tengan que dar forzosamente en el plano. Y bueno, pues de geometría, o sea, como de la historia de la geometría no euclidiana, pues se pueden decir muchas cosas, ¿no? Hay muchos matemáticos que no mencioné en lo que dije ayer y en lo que estoy diciendo ahorita, pero bueno, pues para eso, pues incluso se puede llevar un curso entero, ¿no? Nosotros nada más. Bueno, yo nada más quise dar un panorama
que justifique el hecho de por qué voy a empezar a hacer lo que voy a hacer ahorita, ¿no? Que es justamente empezar a hablar de un modelo en el cual, un modelo de geometría en donde se satisfaga esta hipótesis, ¿no? Donde si yo tengo una recta y un punto fuera de la recta, entonces pues, existe más de una paralela a la recta que pasa por ese punto. Entonces, a ver, vamos a empezar a hablar de eso. Entonces, en este curso vamos a trabajar dos modelos y ahorita vamos a empezar a hablar de el semiplano superior, el modelo H2. Ok, entonces, bueno, ya por ahí en las tareas se deben de haber encontrado con este lugar, que es ¿qué? Entonces, definimos el semiplano superior H2, pues como el conjunto de números complejos, o sea, el subconjunto del plano, formado por números complejos de parte imaginaria, pues estrictamente mayor que cero, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿quién es H2? Pues, pues es simplemente, digamos, todo lo que esté por encima del eje real, ¿no? Esa es la idea. O sea, digamos que esa recta azul es el eje real. Y todo lo que esté por encima del eje real, sin tocar el eje real, porque la parte imaginaria no puede ser cero, se tiene que ser mayor estricto que cero. Todo lo verde, digamos, todo lo que estoy poniendo ahí como verde, eso sería el semiplano superior, ¿no? Si digamos, si este es bueno, si aquí está el plano complejo, este es el eje real, que son todos los complejos con parte imaginaria cero, todo lo que esté por encima del eje real, ese va a ser el semiplano superior. Este modelo, creo, me parece a mí, no sé si alguien lo dijo primero, pero me parece, según tengo entendido, se le atribuye a Poincaré. Bueno, los dos modelos que vamos a ver se le atribuyen a él. Entonces, ok. Entonces, este es el lugar en el que vamos a trabajar, ¿no? O sea, bueno, vamos a trabajar en dos lugares y el primero va a ser este, ¿no? Va a ser el conjunto de puntos del plano con parte imaginaria estrictamente mayor que cero. Bueno, lo primero que tenemos que hacer ahora, ya que sabemos dónde es, dónde vamos a trabajar. Bueno, a ver, también otra cosa, antes de hablar de la distancia. Cuando estamos en el semiplano superior, no estoy aquí en el semiplano, en H2. A los puntos de R, entonces digamos que R se conoce como el horizonte de H2, ¿no? Es como, pues sí, es como una frontera del lugar en el que estoy trabajando, nada más que nunca voy a llegar a él, ¿no? Entonces, a ver, vamos a decirle así, a R, al eje real se le llama, o pues sí, le llamamos, vamos a ponerlo así, a él le llamamos el horizonte de H2.
Entonces, pues, digamos, o sea, como conjunto yo estoy pensando en todo lo que está arriba del eje real y, y pues este se le conoce como el horizonte, pues porque yo me puedo acercar a él bastante dentro del semiplano superior, pero sin nunca tocarlo, ¿no? Nunca lo voy a tocar, pues justo porque no es parte justo R no es parte del conjunto, ¿no? No es parte de H2. Y eso, en cuanto a la noción de distancia, pues también va a tener sentido. Ok, entonces a ver, vamos a hablar de distancia. Entonces, a ver, aquí para los que llevaron cálculo ya, que pues no creo que sea el caso de todos. Para los que llevaron cálculo ya, quizás lo que voy a decir no suena tan, bueno, quizás se pudiera conectar un poco más, ¿no? Lo que voy a decir con lo que ustedes ya saben, ¿no? Y los que no han llevado cálculo, pues bueno, también voy a tratar de elaborarlo lo suficientemente claro. Entonces vamos a introducir una idea, un concepto que se va a llamar distancia infinitesimal. Entonces, a ver, supongamos que estoy en H2, ¿no? En el lugar este que definí, donde aquí está el horizonte, aquí está R, y voy a considerar, pues, un punto Z, no, ¿cómo le pondré? X más Y, ¿no? Que pues este puntito le ponemos Z. Y luego voy a considerar moverme a la derecha, o sea, moverme para acá, una distancia pequeña, o sea, digamos una distancia, o sea, digamos a X, o sea, cuando digo que me voy a mover a la derecha, quiere decir que a X, pues le voy a sumar una distancia positiva, pero chiquita, ¿no? Entonces, digamos que me voy a mover hacia la derecha. Ok, ¿cómo lo hago? Ok, una distancia que le voy a poner de X. Quiere decir que voy a perturbar a X tantito. Y luego me voy a mover hacia arriba una distancia que voy a nombrar de Y, ¿no? O sea que, a ver, me voy a mover justo hasta donde acaba que aquí, donde empieza el cuadro. Y luego me voy a mover hacia arriba. Pues una distancia que le voy a poner de Y. Ok. Entonces, okay, estoy en un punto que le llamo X más Y, ¿no? Es un punto en el plano complejo, bueno, en el semiplano superior específicamente, digamos. O sea, este punto tiene parte imaginaria positiva. Y luego, digamos que yo me voy a mover tantitito a la derecha, una distancia de X, y tantitito hacia arriba, una distancia de Y. No sé aquí por qué le puse de X. Entonces, a ver, como estamos acostumbrados, ¿cómo mido yo la longitud de la hipotenusa según según lo que ustedes pues, ya más o menos saben? ¿Cómo se mide la distancia de la hipotenusa ahí? ¿Cuál sería en esa situación? ¿Como en Pitágoras? Ajá, con Pitágoras. O sea, la hipotenusa mediría. ¿Cuánto mediría? Pues mediría raíz cuadrada de dx cuadrada entre dy cuadrada, ¿no? No, perdón, raíz cuadrada de dx cuadrada más y cuadrada. Dx cuadrada más dy cuadrada, eso raíz cuadrada de eso, ¿no? Eso sería eso mediría la hipotenusa de ese triángulo. Ok, entonces yo voy a definir, entonces a ver,
Entonces, a ver, vamos a poner, ¿dónde lo pongo esto? Pues aquí. Definimos la longitud infinitesimal de la longitud infinitesimal, vamos a ponerlo así, DSH, DSH2, como, entonces DSH2 va a ser igual a, ¿qué? Pues a lo que ya conocíamos, que era raíz cuadrada de dx cuadrada más dy cuadrada entre y. Entonces, si yo me paro en un punto donde las coordenadas del punto son z más y, cualquier triángulo infinitesimalmente pequeño, cualquier triángulo rectángulo infinitesimalmente pequeño, que eso piénselo como un triángulo muy pequeño, es un triángulo chiquitito, un triángulo rectángulo chiquitito que se forme, digamos, con moverme tantito a la derecha y tantito hacia arriba. La longitud de la hipotenusa va a estar medida por esa perturbación al cuadrado, la perturbación en x al cuadrado, más la perturbación en y al cuadrado, raíz cuadrada de eso, dividido entre la coordenada y del punto. Ok, entonces, a ver, salvo por la palabra infinitesimal, yo creo que pues la idea es muy sencilla, ¿no? O sea, yo estoy en un punto, tengo un triángulo rectángulo, la hipotenusa yo sé que se mide con esta expresión de aquí arriba, con este de aquí, solamente que ahora voy a dividir la distancia que yo, voy a dividir la distancia que yo estoy acostumbrado a considerar como la distancia, voy a dividir esto de aquí entre la altura del punto, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me paro un poco más arriba, pues un triángulo, digamos, que tenga las mismas, o sea, si yo me paro un poco más arriba y me muevo igual de x a la derecha y de x hacia arriba, la longitud de esa hipotenusa, pues va a ser distinta a la longitud de la hipotenusa que se forma aquí. ¿Por qué? Pues porque la altura va a ser distinta, ¿no? A ver, entonces, vamos a escribir eso que acabo de decir. ¿Y dx y dy son arbitrarios? Son números positivos muy chiquititos. Ah, ok. Eso nada más es a ver, pues a ver, vamos a poner eso. Observación. Ajá, pues de x y de y son distancias infinitesimalmente pequeñas, ¿no? O sea, digamos que la terminología sería así. Son distancias infinitesimalmente pequeñas. Infinitesimalmente pequeñas. Entonces, bueno, para los que nunca habían escuchado este tipo de términos, o sea, bueno, para los que no estén acostumbrados al término infinitesimal, digamos que antes así, o sea, digamos que hay algunos maestros de la facultad que todo lo que tiene que ver con cálculo lo enunciaban en términos de infinitesimales. Entonces, el infinitesimal es una herramienta que ya no se utiliza mucho ya no se utiliza mucho en estos días, porque existe ahora la noción de límite, ¿no? Entonces, todas las cosas que se enunciaban antes con infinitesimales se enuncian ahora con límites, ¿no? Entonces, pues ya
digamos que ya no se usa el enunciar cosas en términos infinitesimales, sino generalmente se trata, para que digamos dé una sensación de que sea más preciso, se utiliza el lenguaje de límites, ¿no? Como este no es un curso de cálculo, pues no, yo no quiero llegar aquí a hablarles de límites ni nada, sino solamente quiero dar una idea de nuestra noción de distancia, pues cómo va a surgir, ¿no? Porque en realidad ni siquiera vamos a trabajar, ni siquiera vamos a hacer cuentas con esta noción de distancia, ¿no? Solamente quiero que noten algunas cosas, algunos hechos, algunas consecuencias de empezar a medir de esta forma en lugar de medir solamente con el teorema de Pitágoras como lo conocemos, ¿no? Entonces, a ver, la cuestión aquí es simple. O sea, las hipotenusas de estos triángulos rectángulos infinitesimalmente chiquititos las voy a medir como yo ya sabía con el teorema de Pitágoras, pero voy a dividir entre la parte imaginaria del punto sobre el que estoy partiendo, ¿no? O sea, yo me paro en un punto en el plano, me fijo en un triángulo chiquitito que se va a formar con moverme tantito a la derecha y tantito hacia arriba, y esta longitud de aquí, pues va a ser la longitud que está dada por el teorema de Pitágoras dividida entre la coordenada y, ¿no? Ok. Entonces, a ver. Entonces, ¿qué pasa si... hay dos cosas que hay que notar, yo creo, antes de lo que yo veo que está aquí en las notas. A ver, ¿qué pasa si yo me paro aquí en un punto? Si yo me paro aquí en un punto X más Y, me fijo en mi triangulito infinitesimal. Y luego me fijo en otro punto que esté más arriba. O bueno, ¿cómo les explico eso? A ver. No, es que con el dibujo creo que no me va a caber. Entonces, más bien otra observación. Entonces, notemos que en la expresión de S subíndice H2 dada por raíz cuadrada de dx cuadrada más dy cuadrada entre y. ¿Qué pasa si y se va acercando a 0? ¿Qué pasa con esta longitud? O sea, dx y dy son iguales, miden lo mismo, no se mueven, pero la y la y se va acercando cada vez más a 0. ¿Qué pasa con esta expresión? Tiene infinito. Ajá. Entonces, si y tiende a 0, pues entonces dsH2 tiende a infinito. Eso quiere decir que el eje real no es parte del semiplano superior, ¿no? No es parte de H2. Pero para los triángulos infinitesimales que estén cerca al eje real, pues entonces estas longitudes se van a hacer muy grandes entre más cerquita esté yo del eje real, ¿no? O sea, como esta expresión de aquí depende de la altura, entre más pequeña sea la altura, más cercana a 0 sea la altura, pues entonces esta longitud de aquí pues se va a hacer muy grande, ¿no? Eso quiere decir que entre más cerquita esté yo del eje real, pues estos triangulitos infinitesimales pues van a medir más, o
sea, bueno, estas hipotenusas, digamos, que se forman en estos triangulitos infinitesimales, pues van a ir midiendo más, ¿no? O sea, digamos que si yo este triángulo, así como está, lo empiezo a mover hacia abajo, isométricamente, bueno, isométricamente pensando en la métrica euclidiana, o sea, así como está, yo lo empiezo a mover hacia abajo, entonces esta cosa de aquí, según esta expresión, va a empezar a ser más y más grande, ¿no? Entonces aquí la longitud de la hipotenusa, pues como ya habíamos visto, depende de la altura a la que está situada el punto base, que es este punto de aquí. Y pues entre más cerquita estés del horizonte, ¿no? Entre más cerquita estés del horizonte, pues entonces esta longitud se va haciendo más grande, ¿no? Y al revés, también. Si y tiende a infinito, o sea, si digamos la altura de este punto es muy grande, pues entonces esta expresión, ¿qué le va a pasar? Si Y es muy grande, DSH2 va a ser muy pequeño, va a tender a cero. Ajá, exacto. Entonces, si y es muy grande, entonces ds tiende a cero. Y eso quiere decir que pues es al revés, ¿no? O sea, entre más cerca estoy del horizonte, las distancias se hacen muy grandes y entre más lejos estoy del horizonte, pues las distancias son más pequeñas, ¿no? Comparadas obviamente con la noción original que yo tengo de distancia, ¿no? O sea, el teorema de Pitágoras es lo que yo tengo ya como en mi mente de lo que yo ya presupongo como distancia, ¿no? Entonces, a esa noción de distancia que ya tenemos nosotros la vamos a alterar por la altura del punto en el semiplano superior. Si está muy cerquita del horizonte, pues entonces la distancia que yo tengo pues se va a hacer muy gigante. Y si está muy lejos del horizonte, pues se va a ir haciendo cada vez más pequeña. Ujú. Ok. Bueno. Ok, bueno, hasta aquí alguna... Ah, bueno, otra cosa. A ver, voy a hacer otro comentario. Esto es más que nada notación. Notación o terminología, ¿no? Entonces, a la expresión de SH2 se le llama, o sea, bueno, otras formas de llamarle a eso se le llama diferencial de longitud o infinitesimal de longitud. Entonces nada más esto es pues notación, ¿no? Ok. Entonces, a ver. Ok, entonces ahora vamos a hablar de, pues ya digamos, de longitud. Bueno, vamos a ponerlo así, longitud de curvas. Entonces, a ver, vamos a suponer que estoy en el plano, ¿no? Estoy en
A ver, esto no sé dónde lo ven, creo que lo ven en cálculo 2, los que sí lo hayan visto. Si yo tengo una curva, que digamos, o sea, digamos, yo tengo una curva que está dada por una función en un intervalo a B, ¿no? Entonces esto es f de A y esto es f de B. Entonces, a ver, para los que ya llevaron cálculo 2, se supone que ya deberían de haber visto esto, y los que no, pues bueno, aquí vamos a hacer una idea sencilla de cómo se llega a esto. La longitud de una curva, digamos, si yo tengo una curva que está definida por una función en un intervalo AB, entonces yo tengo f de A y f de B, ¿no? La longitud de esta curva, ¿cómo la mido? O sea, Es un medio de la integral por la función al cuadrado. es una integral, ¿no? Eso es lo que yo quería, digamos Ok. que dijeran, ajá, exacto. Y entonces, ok, es una integral, y generalmente la integral se define, la integral empieza definiéndose como suma, ¿no? Como una suma, como un límite de unas sumas, ¿no? Esa es la idea de, de cómo se construye, digamos, primero conceptualmente la integral. Es que, ¿qué pasa? Pues tú agarras este intervalo, lo partes en muchos pedazos, ¿no? Digamos en ¿no? Luego te fijas en todos los puntitos, en todas las imágenes de la partición del intervalo, ¿no? Todos estos puntitos. Y pues, luego te fijas en los segmentos en los segmentos de recta que se unen, ¿no? Bueno, que se generan de aquí a aquí, pum, luego de aquí a aquí, pum, luego de aquí a aquí, pum, luego de aquí a aquí, luego de aquí a aquí y luego de aquí al final, ¿no? Entonces, a ver, la suma de esas longitudes, pues va a ser una aproximación a la longitud de la curva, ¿no? Entre más fina haga yo la partición de aquí, o sea, ¿qué quiere decir que sea más fina? Entre más subdividido esté este intervalo, le empiezo a meter así un montón de puntitos aquí en medio, pues entonces la suma de las longitudes de estos segmentos, pues va a ser cada vez más aproximada a la longitud de la curva. Y yo me tomo el límite digamos, cuando la cantidad de puntitos que hay aquí adentro del intervalo tiende a infinito, digamos. O sea, yo voy haciendo la partición cada vez más fina, y entonces voy a obtener sumas de segmentos que va a ser cada vez que la suma de la longitud de esos segmentitos va a ser cada vez más parecida a la longitud de la curva. Y el límite de eso, pues eso es lo que yo voy a definir como la curva, ¿no? La longitud de la curva. ¿Sí, a todo el mundo le queda claro eso? ¿O no? O sea, bueno, si no lo han visto en cálculo, pues por lo menos la idea de que la integral es una suma infinita de cosas muy chiquititas, pues eso creo que eso sí, eso es muy intuitivo, ¿no? De decir, o de poder más o menos digerir la idea. ¿Sí? Sí. Bueno, ok. Bueno, ok. Nada más que qué. Aquí hay un detalle clave. O sea, o sea, ahorita no, si estoy en cálculo, digamos, así en la materia de cálculo 2 o cálculo 1, no sé dónde lo vean, que según yo es cálculo 2. ¿Cómo mido la longitud de aquí a aquí? Bueno, pues la mido con Pitágoras, ¿no? O sea, la longitud de aquí a aquí, yo la mido utilizando el teorema de Pitágoras. O sea, también yo puedo decir que la longitud por ejemplo, de este segmentito es la distancia entre esos dos puntos, pero también la puedo ver como la norma de un vector, ¿no? Como la norma del vector que va de aquí a aquí, luego la norma del vector que va de aquí a aquí, luego la norma del vector que va de aquí a aquí, luego la norma del vector que va aquí y así, ¿no? Entonces, ajá. Cuando la partición tiende a infinito, o sea, cuando la cantidad de puntos que yo estoy tomando aquí es muy, muy, muy grande, pues entonces, ¿qué está pasando? O sea, yo estoy midiendo, yo puedo medir esta longitud. O sea, estos triangulitos de aquí, digamos, cuando ya estoy muy cerca del límite, bueno, que aquí no estoy dibujando los triángulos, pero bueno, ok,
O sea, estas longitudes, yo estoy acostumbrado a medirlas con Pitágoras, ¿no? Donde estas, digamos, serían las hipotenusas de muchos triangulitos, rectángulos que aparecen por aquí. Cuando la partición tiene infinito, pues entonces estos triangulitos se van haciendo muy chiquititos, ¿no? Se van haciendo infinitesimalmente chiquitos. Entonces, lo que yo voy a hacer, yo ahora, lo que vamos a hacer nosotros ahora, en lugar de sumar las longitudes con el teorema de Pitágoras que conocemos, lo que vamos a hacer es sumar las longitudes, pero medidas con esta expresión de aquí. Entonces, a ver, me parece que en las notas hay un dibujo que lo ilustra mejor, pues, mejor de lo que yo lo puedo hacer, entonces voy a recortar ese dibujo. Página 65. Espérenme tantito. Ajá, ok. Ok, a ver, ahí voy, ahí voy. Ujú. A ver, pues creo que sí puede ser así. A ver, lo voy a poner acá, ¿no? Nada más para que no se amontone con el que ya había hecho yo. Ok. Ajá, entonces, a ver, yo tengo una curva. Yo tengo una curva, ¿no? Digamos que empieza, una curva gamma, que empieza, digamos, en gamma de A y termina en gamma de B, ¿no? Entonces, como les dije, lo que hago pues, es que parto la curva en pedazos y luego voy a sumar las longitudes de las hipotenusas de todos estos triangulitos que aparecen aquí, ¿no? Aquí se genera un triángulo rectángulo, aquí se genera otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro y así, ¿no? Etcétera. Ahora, lo que generalmente se hace es que yo sumo las longitudes de estas hipotenusas, pero las longitudes de estas hipotenusas yo las medía con el teorema de Pitágoras. Ahora ya no voy a medir, ya no las voy a medir con el teorema de Pitágoras, sino las voy a medir con este diferencial de longitud, con mi distancia infinitesimal hiperbólica, ¿no? Son estas, los voy a medir con estas expresiones de aquí. Entonces, mira, de hecho, aquí está esta leyenda, ¿no? Que dice la longitud hiperbólica de la curva, longitud hiperbólica, no longitud la que, digamos, hayan aprendido en cálculo, la longitud hiperbólica de la curva está dada por sumar, y entre paréntesis dice integrar, o sea, por la integral, digamos, la integral, digamos, de esta función de SH, o sea, sumar las hipotenusas de los triángulos infinitesimales. Estas hipotenusas las mediremos con esta expresión, ¿no? Entonces, a ver, este dibujo nada más lo estoy poniendo para justificar esta definición que voy a poner aquí. No vamos a integrar nada, ¿eh? O sea, no se asusten, ¿no? O sea, no, en ningún momento les voy a decir, a ver, ahora integren esta cosa, ¿no? O sea, esto nada más es pues, una especie de panorama conceptual de la noción de distancia. No vamos a hacer aquí cuentas de longitudes ni nada por el estilo. Entonces, a ver, definición dada gamma del intervalo AB a H2, una curva. Definimos
la longitud hiperbólica L subíndice H2 gamma. O sea, así voy a denotar yo la longitud de la curva. L de longitud, H2 de que pues va a ser longitud hiperbólica y pues gamma de que es la curva gamma, ¿no? La longitud hiperbólica de gamma como pues así, ¿no? LH2 gamma es igual a la integral sobre gamma de esta función de aquí, ¿no? Ok. Bien. Entonces, a ver, les repito, no vamos a hacer integrales aquí de nada, ni yo ni ustedes, ¿no? O sea, ningún punto del curso, de lo que queda del curso, va a depender de que ustedes sepan o no sepan integrar nada. Nada más estoy, digamos, haciendo un panorama conceptual de la noción de distancia, sobre todo para justificar cuáles van a ser las isometrías de H2 con esta noción de distancia. Yo no quiero aquí atorarme con problemas computacionales de cálculo ni nada, ¿no? Nada más me interesa, como les dije, hacer un panorama conceptual de la noción de distancia. Ok, entonces, a ver, ¿alguien tiene alguna duda de esto? Veo que, pues, yo supongo que a lo mejor alguien nunca había visto esto y pues sí puede parecerle, pues, extraño, novedoso, no sé. ¿Preguntas? No, profe. Todo bien. Yo tengo una pregunta. A ver, dime. Visualmente sería como punto de fuga o cómo se vería, más o menos. ¿Pero qué? ¿De qué estás hablando? O sea, las distancias hiperbólicas, o sea, si está más abajo es más grande la distancia Sí. y más arriba más lejano, o sea, sería como si lo vieras en perspectiva. Ah, ok. O sea, dices como, por ejemplo, Ya. La verdad, o sea, no se me va a ocurrir lo que estás diciendo, ¿no? Pero dices, por ejemplo, en proyectiva hay veces que, o sea, por ejemplo, estas dos rectas, si fueran paralelas y yo estuviera dibujando como un camino, o sea, si esto fuera como una calle, digamos que estoy dibujando yo, eh, o sea, en una calle se supone que los lados de la calle pues, son rectas paralelas, ¿no? O sea, si todo es perfecto. Pero cuando yo lo quiero dibujar, pues no lo puedo dibujar paralelo, ¿no? Porque pues, no va a dar la sensación de que voy avanzando hacia adelante. Entonces, para que haya esa sensación, tengo que dibujar un punto de fuga, como dice Santiago, en donde pues, todas estas distancias deberían de ser iguales, pero se van viendo más chiquitas. ¿Sí, a eso te refieres, Santiago? ¿O yo ya estoy...? No, sí, o sea, sí que sí se vería más o menos si la distancia es el plano hiperbólico. Ya, pero es que, bueno, no sé, según... O sea, a ver, si estoy aquí, si este es el eje real y este es el plano hiperbólico, no. Las distancias aquí son muy grandes, entonces más bien, o sea, por ejemplo, si yo tengo estas dos rectas paralelas, aquí estas distancias, eso es algo que vamos a ver después, estas distancias, entre más arriba esté yo, van a ser más pequeñas y entre más abajo esté yo, van a ser más grandes. Es un poco diferente el efecto porque aquí las distancias, todas estas distancias son iguales, pero aquí no. Aquí no solo no son iguales, sino que cuando te vas acercando al eje real, pues es así, divergen, ¿no? Divergen a infinito y cuando te vas haciendo hacia arriba, pues tienden a cero. Ok, ya, sí, creo que lo veo. O Ahora sea, es- sí hay un símil, ¿no? Porque aquí sí las distancias son iguales, ¿no?
pero no es así tal cual, porque pues aquí entre más cerquita esté se hace muy grande y entre más arriba esté pues se hace más chiquito. Sí, o sea, y fíjate que está bien, o sea, es normal que haya esa discrepancia, pues porque el hecho de que yo crea que estas dos rectas paralelas sean equidistantes, esa noción de que dos rectas paralelas son equidistantes casi en cualquiera de sus puntos, esa es una noción euclidiana. Aquí en H2 o en el plano hiperbólico, las rectas que van a ser paralelas no van a ser equidistantes. Eso es algo que vamos a ver más adelante. Eso sí lo vamos a ver. Eso es un poquito, unos días más adelante. O sea, las rectas que son paralelas, que no se intersectan, no van a ser equidistantes. De hecho, todo lo contrario. Bueno, va a haber dos tipos de paralelas, ¿no? Las que no son equidistantes, que más bien la distancia entre ellas diverge. Y otro tipo de paralelas es las paralelas que nunca se van a cortar, pero su distancia entre ellas, por lo menos en una dirección, tiende a cero. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿No? No, profe, todo bien. Bueno, pues ya son casi las 8. Mañana calcularíamos unas distancias así muy fáciles con esta definición de integral. Y, ok. Ujú. O sea, bueno, lo que haríamos era definir bueno, más bien calcular algunas longitudes con esta definición, unas que estén muy fáciles, pues, para que no sea un problema calcular esta cosa. Y después, lo que haríamos sería utilizar esta noción de longitud de curva para definir lo que sería una geodésica en H2, ¿no? Que ayer le estaba platicando eso, ¿no? Que en la geometría, en las nuevas geometrías que escupen, digamos, las alternativas del quinto postulado, hay que ajustar la noción de línea recta por la de geodésica, pues porque como las superficies en las que voy a trabajar ya no son planas, pues las rectas ya no son rectas y entonces hay que cambiar la noción de distancia por la de geodésica. Entonces, bueno, lo que estoy haciendo es primero dar una noción de distancia infinitesimal, luego dar una noción de longitud de curvas para poder después hablar de la noción de geodésica, que si yo tengo dos puntos, una geodésica que pasa por esos dos puntos va a ser una curva que minimice la distancia entre ellas dos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la longitud de cualquier otra curva que pase por los dos puntos tiene que ser a fuerza más grande que la longitud de la geodésica, ¿no? Entonces eso es lo que veríamos próximamente. Bueno, está bien, chicos. Nos vemos mañana. Nos vemos. Salud. Bye, bye.